La vida me había puesto contra las cuerdas, eso lo sabía desde el principio. Había perdido mi trabajo, mi relación se desmoronaba y el dinero escaseaba como el aire en una habitación cerrada. Sentía que todo lo que tocaba se desvanecía. Estaba en ese punto en el que piensas que no puedes caer más bajo, pero aún te desplomas. Una noche, mientras caminaba por la calle sin rumbo fijo, encontré un viejo bar en un callejón. Era el tipo de lugar que nunca habría notado antes, pero esa noche algo en mí me empujó a entrar. Al cruzar la puerta, el aire denso me envolvió y el sonido de las conversaciones apagadas se desvaneció. Sentí como si todo se hubiera detenido. Me acerqué a la barra, donde un hombre de rostro severo me observaba. «Parece que te encuentras perdido», dijo, y por alguna razón, sus palabras no me sorprendieron. Su tono, profundo y resonante, tenía algo inquietante. «¿Qué significa eso?», respondí, sin pensar demasiado. Él sonrió levemente, y lo siguiente que dijo fue tan extraño como sus ojos oscuros, casi vacíos. «Hay muchos caminos, pero algunos no tienen retorno. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea para cambiar tu vida?». Mis labios se secaron. ¿Qué estaba diciendo? Estaba a punto de preguntarle, pero me detuve. Sentí que algo importante estaba por ocurrir. Si tu respuesta es afirmativa, entonces te ofrezco lo que necesitas. Poder, riqueza, éxito, en fin, lo que desees. A cambio, te pediré algo a cambio. No es un precio que todo el mundo estaría dispuesto a pagar, pero tú, claramente, estás en un punto de no retorno. Lo miré a los ojos y algo dentro de mí, algo que ya no podía controlar, hizo que asintiera. No entendía el significado exacto de sus palabras, pero el deseo de cambiar mi vida era mucho más fuerte que cualquier pensamiento racional. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, casi en un susurro. Su sonrisa se amplió, como si todo estuviera planeado de antemano. De repente, un pequeño libro apareció frente a mí, tan delgado como un cuaderno, pero con una capa de piel que no parecía humana. El olor a azufre se impregnó en el aire, pero no lo noté. Estaba demasiado absorto. «Firme aquí», dijo, señalando una página vacía. Mi mano temblaba, pero una fuerza extraña me impulsó a tomar la pluma y firmar. Ni siquiera vi lo que estaba pasando. Una vez que la tinta tocó el papel, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre asintió lentamente. «El acuerdo está hecho. Ahora, la vida que siempre soñaste está al alcance. Pero recuerda, lo que desees tiene un precio, y a veces, ese precio será más alto de lo que puedes imaginar». Me levanté, atónito, mirando el libro como si fuera parte de otro mundo. El hombre ya no estaba allí. La puerta del bar se cerró tras de mí, y el aire fresco de la calle me golpeó como un baño de realidad. Pero, al mismo tiempo, sabía que algo había cambiado para siempre. Y ahora, solo tenía que esperar a ver qué pasaba a continuación. Pasaron los días y, al principio, no noté nada extraño. La vida continuó como siempre, llena de obstáculos, pero, al mismo tiempo, el peso de esa firma en el libro no me dejaba en paz. No me atreví a contárselo a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. El pacto estaba sellado, y el hombre del bar ya no había vuelto a aparecer. Pero su presencia permanecía en mi mente, como un eco sordo que me susurraba constantemente. Fue una mañana común cuando todo comenzó a cambiar. Recibí una llamada inesperada. Era de una empresa que había solicitado mi currículum meses antes. Me habían rechazado sin previo aviso, pero, esta vez, la llamada fue diferente. Me ofrecían un puesto importante, uno que siempre había soñado tener. La oferta era tan generosa que, por un momento, me sentí mareado. «Claro que lo acepto», dije sin pensarlo, como si no tuviera otra opción. A los pocos días, mi vida empezó a tomar un rumbo vertiginoso. Cada decisión que tomaba parecía resultar en un beneficio. Compré un coche nuevo,
mi cuenta bancaria creció de forma inexplicable y las relaciones con mis compañeros de trabajo se volvieron más sólidas y ventajosas. Empecé a ser una persona diferente y eso, a su vez, me daba más poder. Pero con el tiempo, algo extraño empezó a suceder. Las personas que me rodeaban comenzaron a cambiar también. Mi jefe, antes un hombre calmado y razonable, se volvió un tirano. Mis amigos, aquellos con los que siempre había compartido risas y problemas, comenzaron a ser más fríos, distantes. Sentía que la felicidad que me rodeaba venía a un alto precio, pero no podía dejar de aprovecharla. Una noche, volví a ese bar. No era un impulso consciente, pero mi cuerpo me llevó hasta allí sin que pudiera detenerlo. Al entrar, la atmósfera estaba igual de cargada que la primera vez. El mismo hombre estaba en la barra, esperándome. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había notado. ¿Cómo te va?, me preguntó, sin inmutarse. Todo está bien. Demasiado bien, respondí, mirando a mi alrededor. La gente del bar parecía diferente, como si todos tuvieran algo en común, algo oscuro que no podía ver. Recuerda lo que te dije, susurró, todo lo que deseas tiene un precio. A veces, ni siquiera lo sabes, pero lo estás pagando. No entendí del todo sus palabras, pero una sensación fría recorrió mi cuerpo. Quería alejarme de allí, pero algo me retuvo. Lo que quiero ahora, dije, casi sin pensar. ¿Es eso lo que quería desde un principio? Eso nunca lo sabrás hasta que sea demasiado tarde, respondió, dejando caer una mirada fría, casi como si lo disfrutara. Salí del bar, con la sensación de que había dado un paso atrás. Sin embargo, no me sentía culpable, ni con miedo. Mi mente estaba llena de preguntas, pero mi deseo de más poder y control seguía siendo más fuerte. El tiempo pasó rápidamente. Mi ascenso profesional fue vertiginoso y mi vida personal parecía ir de la mano con ese éxito. Pero algo comenzó a suceder. Los pequeños detalles comenzaron a desmoronarse, las relaciones con mi familia se volvían más tensas, mis amigos parecían alejarse y, lo peor de todo, las pesadillas comenzaron a asediarme cada noche. En mis sueños, veía al hombre del bar. Su rostro no era el mismo, pero sus ojos eran inconfundibles. Cada noche me encontraba firmando algo, pero no podía recordar qué. Algo siempre me estaba esperando, algo que nunca me permitía ver. Una madrugada, desperté empapado en sudor frío. Tenía la sensación de que había algo más que necesitaba pagar. Algo que no podía comprender del todo. Me levanté de la cama, incapaz de dormir, y tomé el teléfono. El mensaje en mi correo era simple, pero impactante. Una invitación a una reunión privada con un hombre importante de la empresa, algo que nunca había solicitado, pero que ahora parecía la única opción para seguir avanzando. Acepté, como siempre, sin pensarlo demasiado. Esa misma tarde, me presenté en la oficina de ese hombre. No tenía idea de qué esperar, pero algo me decía que este encuentro marcaría un antes y un después. Al entrar, la puerta se cerró de golpe y la habitación se sumió en una oscuridad total. Solo una silla estaba vacía frente a mí y en ella se encontraba un sobre sellado. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría, descubriendo que dentro había una nueva propuesta. El texto era claro: para que sigas subiendo, hay algo más que debes hacer. Lo que leí en ese papel me hizo sudar. No solo debía seguir con mis compromisos, sino que ahora me exigían algo mucho más oscuro, un sacrificio personal. Y, peor aún, lo que me proponían no me dejaba otra opción. Antes de que pudiera procesarlo todo, una voz a mis espaldas me hizo girar rápidamente. «Bienvenido al siguiente nivel», dijo la misma voz profunda que recordaba del bar. No podía moverme, no podía hablar. Solo podía mirar el papel frente a mí, que parecía arder con cada palabra que leía. Sabía que, sin importar lo que hiciera, ya no había vuelta atrás. La propuesta frente a mí era simple, pero el peso de sus palabras me aplastaba.
Para continuar tu ascenso, debes renunciar a algo que amas. Debes darlo por perdido. Solo así se abrirá el camino hacia tu futuro. Miré el papel con incredulidad. Mis manos temblaban al sostenerlo, pero no podía apartar los ojos de lo que decía. ¿Renunciar a algo que amaba? ¿Qué significaba eso? ¿Era acaso un sacrificio? ¿Una prueba de fe, como tantas veces había escuchado en historias viejas, pero ahora en carne propia? La voz que había oído antes, la misma que venía de la oscuridad, retumbó nuevamente en la habitación. No tienes mucho tiempo, dijo con calma. El reloj avanza, y la decisión debe tomarse ahora. Todo lo que has deseado, todo lo que tienes, ha sido una preparación para este momento. Si lo deseas, puedes rechazar la oferta, pero lo perderás todo. Tu vida regresará a ser lo que era antes, sin éxito, sin poder, sin lo que tienes ahora. Pero si eliges tomar este último paso, la recompensa será aún mayor. Mis ojos recorrieron la habitación. Estaba oscuro, pero mis pensamientos se mezclaban en una maraña de emociones encontradas. El éxito había llegado tan rápido que no sabía qué era lo que realmente había ganado. Había alcanzado lo que muchos desearían, pero a un precio que no comprendía completamente. Lo más perturbador era que no sentía miedo. Era como si una parte de mí, una parte que había estado dormida por tanto tiempo, se hubiera despertado con la promesa de más poder. Esa parte, oscura y callada, parecía ansiar lo que el hombre en el sobre me ofrecía. Lo deseaba con una intensidad que no sabía que existía dentro de mí. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente, casi sin aliento. La voz sonó más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. No la vi, pero la sentí como una presencia física. Debes elegir, ahora. Hazlo, y estarás más cerca de lo que siempre has soñado. La opción está en tus manos. En ese instante, las puertas de la habitación se abrieron de golpe. Vi una figura en el umbral, una sombra que se deslizaba hacia mí. A medida que se acercaba, sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. La figura era imponente, y cuando la luz iluminó su rostro, su sonrisa me heló por completo. Era él, el hombre del bar. Bienvenido a la última prueba, dijo sin cambiar su expresión. Tu viaje aún no ha terminado, pero este es el último umbral. Atrévete a cruzarlo, y tu destino será sellado. El sobre en mis manos comenzó a arder lentamente, como si estuviera vivo, como si las palabras dentro se estuvieran desintegrando. Cerré los ojos, sintiendo que la realidad a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. Ya no estaba en esa habitación. En lugar de eso, la oscuridad me rodeaba, como si fuera absorbido por un vórtice que me transportaba a otro lugar, un lugar donde todo parecía posible. Cuando abrí los ojos nuevamente, me encontré en un entorno extraño. La atmósfera estaba cargada de una neblina espesa, y el aire era denso, como si estuviera bajo el agua. Frente a mí había una puerta antigua, de madera oscura, con extrañas inscripciones en su superficie. La sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí, pero algo dentro de mí también me decía que tenía que cruzar esa puerta. No había marcha atrás. El sonido de mis propios pasos resonaba en mis oídos mientras me acercaba a la puerta. Mis manos sudaban mientras tocaba la manija fría. Con un tirón, la puerta se abrió con un chirrido que parecía atravesar mi alma. Lo que encontré del otro lado me dejó sin aliento. No era un lugar físico, sino un espacio distorsionado, donde las reglas de la naturaleza no parecían aplicarse. Las paredes fluctuaban, como si la realidad misma estuviera siendo remodelada por fuerzas invisibles. A lo lejos, pude distinguir figuras sombrías que se movían en silencio, pero cuando intenté mirarlas más de cerca, desaparecían. El aire estaba cargado con una energía que podía sentir en lo más profundo de mi ser, como si estuviera ante algo antiguo, algo que no podía comprender. En el centro de esta distorsión, había una figura que parecía esperar mi llegada. Era un ser imponente, de rostro oculto en sombras, con un aura de poder que parecía resonar en el aire. Bienvenido,
dijo la figura, su voz profunda y resonante. Has llegado tan lejos, pero aún te queda la última elección. Mi cuerpo temblaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué quería de mí esta entidad? Lo que has logrado hasta ahora no ha sido gratuito. Tu ascenso ha sido solo el comienzo de lo que realmente puedes alcanzar. Pero ahora te enfrentarás a lo que nunca imaginaste. La figura extendió una mano hacia mí y en su palma apareció un objeto, un reloj antiguo que parecía tener una vida propia. Las manecillas del reloj se movían en direcciones opuestas, como si el tiempo mismo fuera un juego para esa entidad. Este reloj representa tu vida, continuó la figura, y tu destino. Tienes dos caminos, pero uno de ellos te llevará a la perdición. El otro, a un poder ilimitado. Solo tú puedes decidir cuál será. Mis ojos recorrieron el reloj y sentí que algo dentro de mí se quebraba. Había llegado demasiado lejos para detenerme ahora, pero también sabía que este momento definiría mi vida de manera irreversible. Elige, y todo lo que deseas será tuyo, dijo la figura, dejando que el reloj flotara frente a mí, como si esperara mi respuesta. ¿Debía elegir el poder total, a costa de lo que ya había perdido? ¿O era demasiado tarde para dar marcha atrás? El reloj flotaba ante mí, suspendido en el aire como una amenaza invisible, pero poderosa. Las manecillas giraban con una velocidad antinatural, como si marcaran no solo el paso del tiempo, sino el destino mismo. Cada giro me acercaba a una decisión que sabía que cambiaría mi vida para siempre. Lo que había comenzado como una simple oferta se estaba transformando en una prueba de fuego, una que no podría deshacer sin consecuencias irreversibles. La figura frente a mí, envuelta en sombras, no hacía más que observarme, sus ojos brillando con una intensidad inhumana. Su silencio era pesado, pero cada segundo que pasaba sentía que las paredes de este lugar distorsionado comenzaban a presionarme más, como si la propia realidad intentara aplastarme. El tiempo se acaba, susurró la voz de la figura, tan profunda que parecía resonar en todo mi ser. Tu vida, tus deseos, todo lo que has luchado por conseguir, depende de lo que elijas ahora. Mis manos estaban frías. El sudor recorría mi frente, y el peso de la elección me aplastaba como una roca sobre mi pecho. Sabía que cualquier decisión que tomara me marcaría para siempre, pero lo que más me aterraba era el hecho de que ya no estaba seguro de que quería realmente. Había tenido todo lo que había soñado, poder, riqueza, éxito. Sin embargo, algo dentro de mí sentía que me faltaba algo más, algo profundo que no podía comprender completamente. Mi mente estaba en caos, atrapada entre la sed de más poder y la creciente sensación de que mi alma estaba siendo consumida en el proceso. La puerta hacia el poder total está ante ti, dijo la figura, señalando un umbral oscuro detrás de ella. Solo tienes que cruzarla. Todo lo que has deseado será tuyo, sin limitaciones. Pero recuerda, lo que obtienes con facilidad se puede perder con la misma rapidez. Mi cuerpo se tensó. La voz resonó en mis oídos, y por un momento sentí una oleada de ira. ¿Por qué tendría que perder todo lo que había ganado? ¿Por qué debería temer al poder que se me ofrecía? Todo parecía tener sentido, si quería más, debía seguir adelante. Pero algo me detenía. La imagen de mi familia, mis amigos, las cosas que había dejado atrás por el camino al éxito, comenzaron a invadir mi mente. Sabía que el poder venía a un precio, pero ahora me daba cuenta de lo que había perdido. No era solo lo material. Era la esencia de lo que realmente me hacía humano, lo que me conectaba con otros. Esa conexión, ahora rota, era lo que más me dolía. La figura pareció leer mis pensamientos. Has llegado demasiado lejos para pensar en lo que has dejado atrás. Esos lazos, esos sentimientos, son solo ataduras que te impiden alcanzar tu verdadero potencial. Deja atrás tus remordimientos y acepta lo que la oscuridad te ofrece. Sentí que la tentación de cruzar esa puerta era casi insoportable. Mi mano se levantó sola, como si fuera una extensión de mi voluntad, pero al mismo tiempo, algo en mi interior luchaba contra esa fuerza.
No quería perderme por completo. Sabía que, al dar el siguiente paso, estaría sacrificando una parte de mí que no podría recuperar. La figura de sombras me observaba con una expresión implacable, pero no decía nada más. El reloj seguía su curso, sus manecillas ahora moviéndose con rapidez frenética. Era como si el tiempo mismo estuviera acelerando el proceso, empujándome a tomar una decisión que no podía evitar. Lo que deseas lo obtendrás, dijo finalmente la figura, su voz retumbando en mi pecho. Pero lo que no ves es que, al obtenerlo, también pierdes algo más. Quizás no lo entiendas ahora, pero lo sabrás pronto. El precio siempre se cobra, y la oscuridad nunca olvida. Las palabras de la figura me calaron hasta los huesos. Había algo en su tono que no era solo una amenaza, sino una advertencia de algo mucho más grande, algo que aún no alcanzaba a comprender. Tomé una profunda respiración, y por un momento, todo se detuvo. El sonido de las manecillas del reloj desapareció. No había puertas, ni figuras, ni tiempo. Solo un vacío que me rodeaba, y en ese vacío, vi una luz débil, como si viniera de un rincón muy lejano. La luz comenzó a acercarse, y sentí una paz extraña, como si todo en mi vida hubiera sido llevado a su punto más bajo para luego encontrar un significado en medio del caos. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y por un breve instante, vi la imagen de mis seres queridos, mis amigos, mi hogar. Los recuerdos de tiempos más simples, antes de que el pacto comenzara, me golpearon como un torrente. Pero la figura detrás de mí, la que había estado tan callada, comenzó a reír. La risa era grave, llena de un desdén que me erizó la piel. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Crees que puedes retroceder, que puedes recuperar lo que perdiste, pero lo que has tocado ya no puede deshacerse. Me giré para mirarlo. No tengo que aceptar esto. No soy una marioneta. Hay algo más en mí que el poder que me ofreces. La figura sonrió, pero era una sonrisa vacía, sin alma. El poder siempre te llamará, siempre estará ahí. Puedes negarlo ahora, pero tarde o temprano regresará por ti. Cuando el hambre por más crezca, no habrá nada que te detenga. ¿Recuerdas el precio? Lo pagarás de todas formas. Mi cuerpo temblaba, pero no era miedo. Era una mezcla de furia y desesperación. Sentí que todo mi ser se desgarraba, como si algo muy profundo estuviera en peligro de desmoronarse. Estaba luchando contra una fuerza mucho mayor que yo, una fuerza que me había envuelto con su promesa de grandeza. La luz en mi mente comenzó a desvanecerse nuevamente, pero ahora, en lugar de miedo, sentía que las opciones ante mí se expandían. Tenía que decidir si seguir luchando o si finalmente ceder, si abrazar el poder y todo lo que venía con él, o si la sombra seguiría persiguiéndome hasta que no quedara nada de mí. El tiempo avanza, murmuró la figura. Hazlo ahora, o pierde tu oportunidad para siempre. El reloj, que había quedado suspendido en el aire, comenzó a girar de nuevo, más rápido que nunca, y su sonido era el latido de un destino del que no podía escapar. El reloj seguía girando, y cada tic parecía retumbar en mi cabeza. La presión era insoportable. Las opciones que se me presentaban eran tan claras como aterradoras, pero todo lo que sentía en ese momento era una necesidad desesperada de tomar una decisión. La figura ante mí, la sombra que había estado guiándome, ya no me intimidaba tanto. Había algo más profundo dentro de mí, algo que quería recuperar lo que había perdido, incluso si eso significaba perderlo todo. La luz en mi mente comenzó a desvanecerse, pero la imagen de mis seres queridos, las personas que aún importaban en mi vida, me mantuvo firme. Mi corazón latía rápido, pero ya no era un latido de miedo. Era un latido de determinación. Algo dentro de mí gritaba que debía hacer lo correcto, que debía rechazar la oscuridad, aunque eso significara perder todo lo que había ganado. Giré hacia la figura, y con toda la fuerza que pude reunir, grité, no. No quiero seguir este camino. La figura no reaccionó de inmediato.
Su rostro se mantuvo oculto en sombras, pero pude sentir cómo su energía comenzó a cambiar. Su silencio se alargó, y por un momento, todo a mi alrededor pareció detenerse. ¿Qué has hecho?, preguntó la figura, su voz ahora teñida de incredulidad. ¿Crees que puedes rechazar lo que ya te pertenece? ¿Qué te hace pensar que puedes ir en contra de tu propio destino? Lo que has ofrecido no es lo que quiero, respondí, mi voz temblando pero firme. El poder, la riqueza, eso no lo es todo. He perdido algo mucho más importante, mi alma, mi humanidad. Y eso es algo que no estoy dispuesto a sacrificar. Un silencio pesado llenó el aire, pero a medida que mis palabras flotaban en el espacio, pude ver que la figura comenzaba a desvanecerse, como si mi decisión estuviera desintegrando su presencia. La oscuridad que la rodeaba temblaba, y la distorsión que había formado este lugar comenzó a desmoronarse lentamente. El reloj dejó de sonar, y las manecillas se detuvieron en seco, como si el tiempo ya no tuviera poder sobre mí. ¿Es esto lo que realmente quieres?, dijo la figura, su tono ahora suave, como si estuviera sorprendido por la decisión. ¿Vas a renunciar a todo lo que el poder te puede ofrecer? ¿A todo lo que has alcanzado? Sí, respondí, con una firmeza que nunca había sentido antes. Prefiero vivir sin ese poder, que ser una sombra de mí mismo. Con esas palabras, la figura finalmente se disolvió en el aire. La neblina se desvaneció, y la distorsión del espacio se deshizo. La luz comenzó a regresar, y con ella, el mundo físico apareció nuevamente ante mis ojos. El suelo bajo mis pies se estabilizó, y el peso que había sentido en mi corazón desapareció por completo. Sentí una paz profunda, una que nunca había experimentado antes. Había tomado la decisión correcta. A pesar de la oscuridad que había estado a punto de devorarme, había logrado encontrar mi camino de vuelta. Al salir del lugar distorsionado, me encontré en el bar donde todo había comenzado. El hombre de la barra ya no estaba allí, y el aire parecía más fresco, más limpio. Me senté en una de las sillas, y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. El hombre que me había ofrecido el pacto nunca regresó. Nadie me ofreció poder o riqueza, ni ninguna otra tentación oscura. Lo que obtuve a cambio de mi elección fue mucho más valioso. Recuperé mi humanidad, mi esencia. Ya no había sombras acechando en cada esquina de mi mente. El miedo se había ido, y con él, la necesidad de alcanzar un poder que no necesitaba. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que, al final, nunca fue el poder lo que realmente deseaba. Fue la paz, la conexión con lo que era, lo que realmente buscaba. Y ahora, sabía que podía vivir con ello, sin la necesidad de nada más. Me levanté del bar, respiré hondo y di un paso hacia adelante. La vida seguía, pero de una manera diferente. Ahora, cada decisión que tomaba no estaba marcada por la desesperación o el deseo de algo más grande. Sabía que, a veces, lo más importante es lo que ya tenemos, y que el mayor poder de todos es poder ser fiel a uno mismo. Y así terminó mi historia con el pacto diabólico. No hubo gloria, ni riqueza deslumbrante, ni fama eterna. Pero lo que encontré fue algo que jamás imaginé, un propósito verdadero, una vida sin máscaras, sin pactos que cumplir. Y aunque la oscuridad siempre estará presente, ya no tengo miedo de ella.